Hola guionista, bienvenido al taller práctico de guión cinematográfico, proceso y técnica. En este vídeo vamos a ver los conceptos fundamentales de la escritura de guión y también vamos a ver cuáles son las herramientas de las que un guionista dispone a la hora de explorar y de trabajar su historia. Bueno, este taller práctico va a tener diferentes vídeos en los que vamos a ir viendo las distintas herramientas de las que el guionista dispone a la hora de elaborar su historia y que le ayudan a escribir el guión y que sea totalmente entendible y que sea totalmente profesional y que sea pues, bueno, un guión que se pueda presentar a cualquier tipo de productora, de festival de cine, de subvenciones, de cualquier cosa. Como escritores que somos, a todos nos gusta pues, bueno, ser originales, ser diferentes, crear nuestro propio estilo, y eso es algo totalmente legítimo. De hecho es bueno, ¿no?, que tú quieras ser distinto y tener tu propia voz y saltarte las normas. Pero claro, para poder saltarse las normas es muy importante conocer cuáles son esas normas, porque si no las conoces, ¿cómo te las vas a saltar? Entonces, por eso, a lo largo de todos estos vídeos y de todo este taller práctico, vamos a ir viendo cuáles son las normas estándares de la escritura de un guión. Luego tú, pues una vez que los conozcas, lógicamente tú adaptarás cada herramienta a tu propio estilo, a tu propia voz, y te comunicará a tu forma totalmente tuya. Pero sí es verdad que previamente tenemos que trabajar todas estas herramientas. Lo primero que tienes que saber o que tener muy claro en tu cabeza es que cuando tú escribes un guión no es lo mismo que es cuando tú vas a escribir, por ejemplo, una novela o un relato. La diferencia es el que si tú escribes una novela o algo literario, una vez que has terminado de escribirlo, ya tienes el producto en sí. Pero el guión no, el guión es algo que tú escribes para que después se haga una película. Entonces el producto final, cuando tú terminas de escribir, es cuando empieza a producirse, cuando empieza a realizarse. Entonces, claro, esto tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir, porque, por ejemplo, si tú escribes un guión que luego, para poder producirlo, vas a tener que enviarlo a Marvel o a Disney o algo así, pues lógicamente las posibilidades de que ese guión no termine guardado en un cajón y realmente se convierta en una película son bastante limitadas. Tienes que pensar siempre a la hora de escribir que después cada cosa que estás poniendo en tu guión va a afectar a un montón de gente, va a afectar a todo el equipo de la película, va a afectar incluso en cómo va a ser ese equipo y en cuánto va a ser el presupuesto de producción de esa película, que es algo con lo que tú siempre tienes que estar jugando en tu mente, pensando en tu mente, no para ponerte límites, sino para ser realista y que ese guión, si tú realmente lo quieres ver convertido en una película, realmente se pueda producir. Para esto tienes que tener muy claro cómo es una producción cinematográfica, tienes que tener muy claro cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer, los conceptos básicos que tienes que tener en tu cabeza es esto: cómo son las fases de producción de un audiovisual. Esto en general sirve para una película, para un videojuego, para un videoclip, todo lo que sea audiovisual, ¿no?, que sea imagen y sonido. Cualquier producto visual se divide en 4 fases. La primera fase es la preproducción. Aquí es donde está el guión, donde empieza la producción de la película. Una vez que está terminado el guión, el equipo de producción tiene que empezar a mirar todos los detalles para luego poder cerrar lo que es el presupuesto. Como ya hemos dicho antes, es lo más importante de una película. Entonces lo primero que tenía que mirar en la fase de la preproducción sería el casting. Lo primero de todo, pues ver quiénes van a ser los actores, elegir qué actores, cuántos actores necesitamos y todo lo que es el equipo artístico de la película, ¿no? Lógicamente para poder saber cuánto va a cobrar cada uno y todas esas cosas. Luego también otra de las cosas que hay que ponerse a trabajar una vez que está terminado el guión, en la fase de preproducción, pues es en las localizaciones.
Las localizaciones, pues volvemos a lo mismo. Si tu cortometraje se va a rodar en un restaurante, pues no es lo mismo que si se va a rodar en un aeropuerto o si se va a rodar en la calle. Todo esto afecta a muchísimas cosas, afecta a permisos, afecta a, en fin, a presupuesto, que es lo que estamos hablando. Luego está también, por ejemplo, el maquillaje. El maquillaje no solo es estético, sino también el maquillaje de FX, de efectos especiales, si va a haber heridas, si va a haber zombies. Todo esto también pues habrá que tenerlo en cuenta en esta fase de preproducción y habrá que ir añadiéndolo al presupuesto de la película. Vestuario. El vestuario igual, no es igual una película de época, una película que esté ambientada en el siglo XVI, una película que se vaya a ser en plan 007, con ropas de lujo, con ropas de... o una película que se vaya a rodar en un instituto con los uniformes del instituto. Todo esto habrá también que tenerlo en cuenta y habrá también que ir añadiéndolo al presupuesto. La banda sonora, ¿quién la va a hacer? ¿Cuánto va a cobrar por ella? El equipo técnico, necesitaremos elegir, el casting no solamente es de los actores, también habrá que hacer un casting del equipo técnico. Necesitamos director de fotografía, necesitamos director artístico, necesitamos cámara, necesitamos iluminadores, necesitamos sonidistas. Todo esto hay que ir viendo qué necesitamos y todo irá en función del guión, porque todo va en función del guión. Por eso no se puede hablar en el audiovisual, no se puede hablar de un presupuesto homogéneo o de una forma de producir concreta, porque todo depende del guión, todo está en el guión. Entonces del guión va a salir al final un presupuesto, que es el presupuesto de producción. Habrá que tener también en cuenta todo el tema, en esta fase, todo el tema de permisos, de seguros, seguros sociales, hacienda. Esto es una actividad económica y como tal también tiene que sus partes de seguro, de impuestos, de, en fin, todo ese papeleo, todo eso tiene que estar muy bien contemplado a la hora de elaborar el presupuesto y a la hora de preproducción, tenerlo todo muy cuadrado. Esta fase también es cuando se hace el plan de rodaje, que es muy importante el plan de rodaje porque es lo que para quedar en cada localización, quién tiene que ir ese día, a qué hora, hasta qué hora van a estar rodando, saber exactamente cuánto va a tardar. Si va a rodar una escena, por ejemplo, como hemos dicho antes, en un aeropuerto, pues tenemos que saber a qué hora nos han dado permiso para rodar, qué día, de qué tiempo disponemos, cuánto tiempo nos va a llevar el rodaje. Como ves, es bastante complicada la fase de la preproducción, es la fase más extensa en cuanto a lo que es el tiempo que se lleva a hacer una película, que aproximadamente, para lo que son los profesionales, aproximadamente lo que es un largometraje suelen tardar 2 años, 3 años, ya dependiendo del tipo de película. Y esto pues es la que se lleva más tiempo. Se pueden tirar 1 año o 1 año y medio solamente preproduciendo la película. Pero todo el trabajo que se haga en esta fase influirá en la calidad final del producto totalmente y en que la película se pueda llegar a concretar, porque si el presupuesto está equivocado y al final es mucho más de lo que se había pensado, pues el proyecto seguramente naufragará y no se podrá finalizar. Por eso todo el trabajo que se haga en esta fase es bienvenido. Cuanto más esfuerzo se haga en esta fase, cuanto más tiempo se dedique a esta fase, mejor será siempre el resultado de la película. Luego ya pasaríamos a la siguiente fase, que sería lo que es la fase de la producción. La fase de la producción es realmente el rodaje en sí, es cuando queda todo el mundo y toman las imágenes y los sonidos que luego van a estar en la película. En esta fase es cuando se concentra todo el personal realmente de la película. En la primera fase normalmente pues está el productor, está el director, el equipo de producción, algunos ya dependiendo de cómo sea la productora. Y sin embargo aquí pues están todos, están los técnicos, están los actores, está todo el mundo, ¿no? Esta fase suele durar, si es para largometraje, aproximadamente 1 mes, 40 días, 20 días, ya dependiendo del tipo de la película. Si es para un cortometraje, pues 2 días, 3 días, 1 semana, ya dependiendo también del tipo de guión, todo depende del guión. Y bueno, una vez que ya tenemos todas esas imágenes, que acaba el rodaje y tenemos ya todas las imágenes y todos los sonidos grabados, o diálogos, sonido y diálogo,
Pues entonces ya pasaríamos a lo que es la fase de postproducción, la postpro. En esta fase, pues lo que se hace es una fase en la que nuevamente vuelve a trabajar poco personal, el director, el productor, el montador, el sonidista, en fin, el técnico de sonido. En esta fase, pues bueno, lo primero todo es el montaje, y una vez que ya está hecho el montaje, entonces ya empezamos pues con el audio, con el arreglo del audio, la nivelación del audio, el añadir todos los efectos sonoros que se vayan o que lleve el guión. Y también, por otra parte, habría que hacer el tratamiento del color, que es muy importante tanto para la estética de la película como para homogeneizar el resultado de tal forma que los cambios de plano no haya cambios de color, cambios de luz que normalmente hacen que el espectador se salga de la película, se salga de la historia y empiece a fijarse en esos detalles y entonces deja de prestar atención a la historia. Y aparte de lo que hemos dicho antes, en la potencia estética, el cine es estética, y entonces en esta fase del color pues también se le da mucho sentido, mucha comunicación a través del color, ¿no? En esta fase también ya se hace la banda sonora, se pone la banda sonora en la película, las partes donde va a llevar, las partes donde no va a llevar, y también se hace, por ejemplo, pues todo el tema de efectos especiales. Efectos especiales normalmente hoy día ya casi todas las películas tienen algo de efectos especiales, siempre se retoca algo, siempre, ya gracias a los programas tan potentes que hay para los ordenadores, pues se le hacen muchísimas cosas, y no solo ya tratando ya de efectos especiales, digamos, en plan Hollywood, sino simplemente, por ejemplo, poner a hacer los créditos de inicio, los créditos finales, en fin, todas estas cosas son las que se hacen en la fase de la postproducción. Y también ya una vez que está terminada la película, entonces, digamos, la exportación de la película a los distintos formatos que hoy día pues se pueden trabajar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, para el cine, que sería un DCP, los formatos para subir a las redes sociales, los formatos para subir a las plataformas de vídeo bajo demanda, en fin, un montón de formatos, un montón de posibilidades que hoy día ofrece el audiovisual, y todo esto pues hay que hacerlo y trabajarlo en esta fase de la exportación, de la postproducción, en lo que es la exportación. Una vez que ya tenemos la película, entonces ahora llega la cuarta y última fase, que es la fase de la distribución. De esta fase es de la única que depende del éxito de una película. Siempre se dice que de un guión malo solo puede salir una película mala, y que de un guión bueno puede salir una película buena o una película mala, porque como hemos visto, después del guión hay muchísimo trabajo de mucha gente que va a influir directamente en el resultado final. Entonces, el que tu guión sea bueno o sea un buen guión no es la clave del éxito. El éxito siempre va a venir de la fase de la distribución, de que lógicamente, de que se distribuya la película, de que la gente conozca que existe la película, de que se haga promoción, de que aparezca en los medios, de que aparezca en las redes sociales. Todo esto hace que la gente vaya a verla, lógicamente, porque si tú no conoces que existe una película, pues ¿cómo la vas a ver? Para verla tienes que saber que conoces. Luego ya no quiere decir tampoco que si tú te gastas mucho dinero en la fase de promoción, en esta última fase de distribución, tampoco quiere decir que vaya a verla mucha gente. Hay casos en la historia del cine de plataformas o películas que se han gastado un pastón en lo que es la promoción y luego no ha triunfado en taquilla, porque también luego influye que a la gente le guste y que la gente no, pues el boca a boca y todo esto. Pero sí es verdad que el éxito de una película solo depende de esta fase, y esta fase es una fase en la que ya prácticamente solo trabaja pues el productor con su equipo de distribución, o la empresa distribuidora a la que se hace esa película o se considera esa película. Una vez que ya tienen más claras cuáles son las fases de producción de una película, entonces ya a la hora de escribir tu guión puedes darte cuenta de cómo cada cosa que vayas a poner tienes que pensar en eso, en qué nivel de producción le vas a dar para que luego el presupuesto sea viable y realmente se pueda rodar. Lo siguiente que vamos a ver en este vídeo son los conceptos básicos de escritura de guión. En estos conceptos básicos lo principal es saber que dispones como guionista de una serie de herramientas que te van a ayudar muchísimo a explorar tu historia y te van a ayudar pues a desarrollarla en condiciones
y a que lo más importante, a que el espectador la entienda. Porque el cine, si tú te lo analizas, si tú te pones a ver una película, si te das cuenta son una serie de imágenes que van pasando, muchas veces no tienen relación unas con otras, de pronto a lo mejor estás viendo una imagen y a la siguiente han pasado 20 años para atrás, o de pronto ahora está en el campo y de pronto ahora aparece en un aeropuerto, en la siguiente escena, en un restaurante. Son trozos, como trozos de una historia que se van uniendo uno a otro, y el espectador, mientras los va viendo, va en su cerebro, va montándose la historia, va poniendo, digamos, los cachitos que faltan. Lógicamente, una historia no se puede mostrar todo en la pantalla. Si tú vas a mostrar una historia que ha pasado durante un año, pues es imposible que tú puedas mostrar todo lo que hacen todos esos personajes durante todo el año. Lógicamente tienes que ir eligiendo las partes que vas a mostrar al espectador, y el espectador con esa información en su cabeza irá haciendo la historia, irá montando la historia. Entonces, estas herramientas, aparte de ayudarte a ti a explorar tu propia historia, te van a ayudar a eso, a mantener una homogeneidad y que el espectador luego pueda comprender y pueda asociar y montar la historia en su cabeza. Estas herramientas son el tema, la idea, el argumento, la trama principal, la escaleta básica, y luego ya entrando en los personajes, pues tendríamos la ficha del personaje y el perfil del personaje, luego la escaleta del personaje, luego haríamos la escaleta integral, y después de la escaleta integral pues vendría el tratamiento, que el tratamiento ya, digamos, sí está toda la historia ya reflejada, menos los diálogos y la escena, la separación por escenas que requiere un guión literario, y que ya luego veremos con más tranquilidad. Todas estas herramientas van desde un plano de abstracción 100%, que sería el tema, hasta la concreción 100% de la película, que sería el tratamiento. Vamos avanzando poco a poco. De esta forma vamos viendo la historia desde un nivel global hasta un nivel completo, y nos sirve para no perdernos nosotros la historia, y sirve también para lo que estábamos hablando, para que el espectador vaya entendiendo esa historia. A lo largo de los siguientes vídeos pues iremos viendo cada una de estas herramientas una por una, y lo que es más importante, recuerda, es un taller práctico, vamos a ir haciendo cada una de estas herramientas, con lo cual si al final del curso tú has ido trabajando y desarrollando todas estas herramientas que te menciono, pues al final tendrás tu guión literario pues totalmente escrito en un formato profesional, que podrás presentar a cualquier productora o a cualquier festival de cine, en fin, o cualquier subvención. Normalmente al final de cada vídeo pues yo voy a ponerte un ejemplo del cortometraje en el que estoy trabajando ahora mismo, que estoy preproduciendo, que se llama La Rubia. Y bueno, entonces yo iré mostrándote, para que te sirva como ejemplo y como guía, pues cada una de estas herramientas, para que tú puedas compararla con la tuya, y así puedas ir viendo exactamente cómo vamos avanzando en lo que es la escritura del guión. Pues nada, así llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, y te espero en el próximo, en el que vamos a ver las diferencias que hay entre la escritura literaria y lo que es la escritura de un guión. La escritura de un guión está pensado para el audiovisual, y la escritura literaria pues no. Entonces hay una serie de diferencias que son muy importantes y que tienes que tener muy claro a la hora de empezar a escribir tu guión. Así que te espero en el próximo vídeo, y sobre todo muchas gracias por tu atención, y nos vemos.